Laurea Cubonix, ¿qué decir? La verdad es que en todo en sí es algo bastante peculiar, ¿no? El hecho de publicar a 6 autoras bajo un mismo nombre, ¿no? En este caso, y el hecho de que sean estas precisas autoras que a nosotros desde la editorial Oroviente pues siempre nos han marcado muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Siempre han sido un gran referente para la editorial. Con Toni ya habíamos trabajado con traducciones de Laurea Cubonix previamente en otras ediciones de la editorial como Ciberfeminismo. Bueno, y ya de alguna manera venimos acarreando una relación bastante productiva con el colectivo Laurea Cubonix y es algo que nos llena de satisfacción. Entonces, claro, siempre es, de hecho, bueno, como decías, algo muy curioso, ¿no? El propio ente, ¿no? El propio de Laurea Cubonix, que es algo bastante extraordinario el hecho de que se junten, que estén unidas en una misma entidad, 6 autoras tan brillantes, 6 teóricas absolutamente brutales y que a la vez también provienen de los mundos del arte, no son teóricas, digamos, puramente teóricas, sino que también, como digo, provienen de prácticas artísticas, incluso del diseño, incluso de la computación pura y dura, ¿no? En definitiva, se trata de un colectivo de distintas fuerzas y distintas cualidades y aptitudes bueno, que tenemos que celebrar, ¿no? Desde su nacimiento en 2015 con la creación del manifiesto xenofeminista. De hecho, es una cosa que hablábamos bastante con Toni, si tenía sentido o no lo tiene. Bueno, eso ya quedó digamos, pasado el debate, pero nos llamaba la atención digamos, el hecho de publicar una antología de Laurea Cubonix cuando ni siquiera han pasado 10 años todavía de su aparición. Pero por otro lado sí que nos parecía completamente pertinente porque por el trabajo, digamos, intenso que han desarrollado cada una de ellas por separado, ¿no? En estos últimos años, desde la aparición del manifiesto xenofeminista en 2015. Entonces, bueno, Laurea Cubonix desde su aparición, digamos que de alguna manera representa o recoge todas las líneas o prácticamente la mayoría de las líneas de pensamiento más de vanguardia que se venían trabajando en los últimos años, ¿no? Claro, cuando se habla de las últimas décadas de teoría y de prácticas epistemológicas o teóricas o filosóficas, bueno, podemos decir que el posmodernismo, incluso el postestructuralismo ya pertenecen al pasado. Entonces, de alguna manera, Laurea Cubonix aunaba ya desde su nacimiento pues toda una serie de corrientes que claro, son completamente novedosas, como podrían ser desde el ciberfeminismo, pasando por el aceleracionismo, el neorracionalismo, la antología orientada a objetos, incluso todas las vertientes ecologistas y postantropocéntricas que se han venido desarrollando en los últimos años. Entonces, de alguna manera, Laurea Cubonix reúne todo eso de una manera pues única, ¿no? Porque como solo puede ser desde 6 autoras que se juntan para realizar algo así. Y por eso estoy convencido de que Laurea Cubonix son, digamos, propiamente unas autoras de su tiempo, de nuestro tiempo, precisamente también por la naturaleza del manifiesto que fue lanzado, digamos, en internet. De alguna manera, Laurea Cubonix vendría a representar un poco una era de conocimiento post-académico, me atrevería a decir, aunque propiamente también nace de la academia todas estas corrientes como el aceleracionismo y el neorracionalismo. Son corrientes que nacen en la academia, pero curiosamente trascienden las barreras de la academia, y es uno de los puntos interesantes que encarna también Laurea Cubonix. Como digo, como autoras justamente implicadas con su tiempo, ¿no? Y con las formas de su tiempo y con los lenguajes de nuestro tiempo, ¿no? Que van más allá de
del saber, digamos, de los canales tradicionales del saber, ¿no? Bueno, por eso desde el principio Laboria siempre ha estado, digamos, ha integrado en su trabajo muy activamente las nuevas tecnologías, las diferentes escalas, digamos, que tienen que ver con el mundo interconectado, cómo funciona ahora el saber, por qué canales discurre el conocimiento en nuestros días. De alguna manera hay un cierto giro, que es el giro tecnológico, por supuesto, desde la aparición de Internet, por supuesto. Digamos que nos movemos hacia otro paradigma y Laboria Cubonis se aprovecha de eso, se pone, digamos, en nuestro contexto y trabaja desde unos canales que no son los habituales, ¿no? Como decía, el manifiesto fue publicado online y traducido también online a varios idiomas. En la actualidad creo que ya está por unos 18 o 19 idiomas traducido. Y en ese sentido, claro, uno de los atractivos de Laboria es cómo compagina, digamos, su trabajo con los nuevos lenguajes pero sobre todo la categoría que más destaca desde su nacimiento, por supuesto, y que les da que les ha dado cierto renombre internacional, es la categoría de lo seno, ¿no? La categoría de lo seno como categoría abarcadora justamente es lo importante. Como un dispositivo de aceleración y de transformación. Porque el concepto del seno creo que justamente yo lo concibo como un acelerador, una especie de transformador. En el libro, creo que es Luca Fraser, en algún momento hace una comparación con los memes, con el comportamiento de los memes, de la memética, digamos, cómo se propaga el conocimiento a través de los memes, y lo compara con los parásitos. En concreto creo que hablaba de un par de parásitos. Uno de ellos era el rizocéfalo, y que Luca Fraser en el libro hablaba de esta comparación entre la memética y la actividad de los parásitos, ¿no? Y hablaba del rizocéfalo, que es una especie es un percebe que se se acopla, digamos, a los cangrejos y introduce su cabeza, que tiene una forma de raíz, y dentro en el organismo del cangrejo, y se apodera de su sistema endocrino. Y ocurre algo muy curioso. El rizocéfalo, cuando se apodera del cangrejo, resulta que si el cangrejo es macho, el rizocéfalo lo feminiza, es decir, lo convierte en hembra, y de esa manera el cangrejo desarrolla una bolsa con huevos y tal, y de esa manera es como el rizocéfalo se propaga. Entonces Luca Fraser habla de esta comparación, que me pareció muy acertada para hablar de cómo se contagian, y los conceptos cómo operan en la red interconectada, digamos, de la actualidad sobre todo, ¿no? Y bueno, eso sería un poco la metáfora de la memética, con que a mí me gusta aplicarla precisamente al concepto de lo seno. Lo seno actúa también como un parásito, como un transformador, que al introducirse en cualquier otra disciplina, por decirlo así, o en cualquier otra idea, tiene el poder de transformarla. Creo que esto es lo más atractivo del concepto de seno, digamos, el prefijo seno. Lo podemos aplicar de una manera casi indiscriminada, pero en realidad no es algo banal, porque cuando aplicamos el concepto de seno a todas las demás cosas, inmediatamente se transforman. Recordaba mi colega Luis, que es coeditor de Oloviente, me contaba hacía poco que estaba haciendo un trabajo sobre psicología y quería darle un enfoque, digamos, desde lo seno. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque cuando aplicamos lo seno a cualquier otro aspecto,
digamos, o forma de saber, inmediatamente vemos que tiene un efecto revitalizador y transformador. Y creo que esto es muy importante porque viene a revitalizar muchos lugares del debate político y en general, muchos lugares que parecían estar en desuso o agotados o desgastados. Podemos hablar, por ejemplo, de conceptos como la familia o como el sujeto político colectivo, que todos esos lugares que la izquierda política en los últimos años había ido cediendo de alguna manera como imposibles. Es interesante ver cómo estos lugares, como otros, experimentan una revitalización y una reactivación cuando los enfocamos desde la perspectiva de los senos, ¿no? Por ejemplo, si lo aplicásemos al concepto de la familia, pues hablaríamos de una familia que no sería, digamos, que además de incluir a otros tipos de géneros, también incluyese a lo no humano. Es decir, hablamos de una ampliación de los enfoques, o en el caso del sujeto político colectivo que comenta Patricia Reed, ella habla mucho de un sujeto político que ya no sea, que no se rija por la familiaridad, sino por la xenofilia, como ella dice. Entonces, lo que vengo a decir es que aplicando el seno a cualquier aspecto que a uno se le pueda ocurrir, por decirlo de una manera así muy banal, siempre tiene el poder de transformar y de reactivar incluso, esto es lo importante, de reactivar aquellos debates que parecían desgastados completamente, ¿no? Y eso es lo que siempre me ha parecido interesante del xenofeminismo y de ese prefijo que que le ha dado tanta fama a la Moria Kubonis, ¿no? Como un acelerador que transforma y revitaliza. Quizás es la única, incluso se podría decir que es la única manera tal vez posible de revitalizar algunos debates que parecían muertos. La definición de seno también aparece explicada en el libro. En el prólogo concreto había unas definiciones etimológicas muy interesantes. Una de ellas era la del seno como el amigo invitado. Es decir, justamente esta me parecía muy, muy curiosa, porque vendría a designar al amigo invitado y a la relación de ese amigo invitado con una cosa o una idea desconocida. Este es un uso, por supuesto, que viene de la antigüedad, de los griegos, y estaría en contraposición o en oposición, esto es lo interesante, al filo, digamos, al de la filosofía. Filos es el amigo de la filosofía. El seno, según explica la Moria Kubonis, sería el amigo invitado. O sea, no es el amigo local al que todos conocemos y con el que todos estamos familiarizados, sino aquel sujeto, ente o entidad extraña que invitamos a nuestra casa, no propiamente como un familiar. Y esta es una de las tres definiciones que explica la Moria Kubonis en el libro sobre el origen, la etimología del seno, y que me parecía muy interesante por su contraposición justamente a la raíz de la filosofía, que es el filos, ¿no? Y ¿qué más quería deciros? Antes de dar la palabra a Tony, nada más remarcar ese componente revulsivo y revitalizador de las xenopolíticas, que precisamente creo que llegan además en un momento súper necesario, ¿no? Justamente llegan en el momento más importante en el que justamente es preciso empezar a reenfocar ya no solamente las humanidades, sino quizá todo el espectro de las actividades humanas. Es preciso reenfocarlas hacia afuera, hacia ese enfoque enfocado en lo no puramente familiar y empezar a integrar en nuestras maneras de planificar y de estructurar las cosas, y hacerlo con más seno. Es decir, todos tenemos que volvernos un poco más aliens y más desnaturalizados de nuestra propia esencia supuesta para poder quizá de esa manera llegar a otros lugares.
En fin, no sé qué os parece esta pequeña introducción, pero voy a dar la palabra ya a Tony para que os siga explicando él un poco más sobre esta relación entre lo seno y la alienación, que es también es una de las grandes apuestas de Laboria Cubonics conceptuales. Un segundo que me da un ataque de tos, justo a punto de empezar. Te cojo un poco de agua. Bueno, retomando desde lo que comentaba Federico, voy a intentar hablar despacio, pero siempre lo digo cuando hablo en público, hablo a una velocidad bastante anfetamínica. Así que entiendo que es un domingo por la mañana, que por cierto quería agradecer a todo el mundo que se ha pegado el madrugón hoy para venir a una charla sobre política de género y estudios sociales de tecnología. Pero, bueno, esto que comentaba Federico sobre lo xeno como la invitación de lo extraño, lo ajeno, lo otro a nuestra casa, tiene mucho que ver con un concepto central para el xenofeminismo, que es el de alienación, ¿no? En realidad el término ya estaba en el subtítulo del manifiesto cuando lo publicaron en 2015, pero no lo explican, no lo desarrollan, con lo cual ha dado lugar a muchas críticas que digamos que la antología vendría a alienar, ¿no? Es decir, hay muchos huecos teóricos que dejó el xenofeminismo al publicar un manifiesto que por su forma breve, libidinal, que pretendía movilizar desde un punto de vista afectivo, dejando de lado igual unas exigencias de rigor y de minuciosidad que sí que se encuentran en esa antología, que está formada principalmente por artículos académicos, en el caso de aquellas que sí que están en la academia como Helen Hester, o por textos escritos en contextos como catálogos de arte, en el caso de Diane Bauer, incluso en entradas del blog como Luca Fraser. Pero bueno, digamos que ese concepto de alienación, tal y como lo desarrolla en el libro, en la antología de Diane Bauer, que es igual la que ha dedicado más reflexiones al tema, tiene que ver, claro, es un concepto que de primera suena mal, sobre todo cuando en el manifiesto se reivindica como un motor para construir nuevos mundos o como el ejercicio de construcción de la libertad. ¿Por qué? Porque cuando se escucha alienación, sobre todo para aquellas que conocen mínimamente la tradición marxista, la alienación es una falsa conciencia o la distancia entre el trabajador y entre el producto de su trabajo, con lo cual resulta difícil ver cómo la alienación puede ser el motor de construcción de libertad o puede ser una vía que transita el feminismo. Aquí la alienación en realidad se entiende como una operación fundamentalmente cognitiva que tiene que ver con la capacidad de abstracción que hemos desarrollado como especie y que nos permite sustraernos del reino de lo dado o de ese fango de la inmediatez que comentan en el manifiesto y ser capaces de comprometernos o de entrar en regiones que no son propiamente la humana, que no son propiamente la familiar, la cercana o la conocida. Claro, esta operación de la alienación, que en realidad no es tanto un dispositivo crítico, sino que es simplemente una facultad que hemos desarrollado, ya digo, a nivel de especie, y eso es importante, sobre todo para no dejar fuera quiero decir, Diane Bauer es muy precavida a la hora de no entrar en posibles posicionamientos capacitistas a la hora de hablar de esa capacidad de abstracción, de razonamiento complejo, de pensamiento abstracto. Pero es interesante porque la alienación al final es una capacidad que viene dada por la razón y eso la lleva a adoptar una postura racionalista. Es decir, el xenofeminismo, los aspectos polémicos que tienen que ver con una reivindicación de cierto legado de la modernidad, que está también en otras corrientes afines, como el aceleracionismo, por ejemplo. Por un lado, se defiende la razón como un motor de emancipación feminista, entendiendo que permite al feminismo operar a partir de distintas escalas o de distintos niveles de pensamiento y de acción, y que la razón no es, a pesar de que hoy en día, o a pesar de que durante la modernidad la razón se haya construido como masculina, blanca, europea, en realidad no hay una razón específicamente masculina como tampoco masculina, y por tanto pensar que es intrínsecamente patriarcal implica conceder de antemano la derrota. Luego también estaría como la defensa del universalismo, ¿no? En realidad, que es la defensa del universalismo, igual que el aceleracionismo, es una defensa de un universalismo contingente. En teoría política, digamos que es habitual entender que el capitalismo como un universalismo expansivo requiere de una alternativa de las mismas características para poder suponer una lucha real, ¿no? Es decir, no se puede contraponer a una fuerza tan abarcante como el capitalismo una lucha local,
digamos, todos estos movimientos del slow food, los afroamericanitas lo comentan mucho en el manifiesto. La cuestión es que son aspectos problemáticos, a pesar de que están bastante en boga dentro de muchas posturas de izquierda. Pienso, por ejemplo, en Marina Garcés, que en Nueva Ilustración Radical hace lo mismo, es decir, separar la modernidad como proyecto colonial de imposición sobre las regiones del sur global y la modernidad como el ejercicio de la crítica para examinar los saberes y las producciones humanas. Pero bueno, vuelvo al universalismo. El universalismo aquí en realidad no bebe tanto de esa teoría política que ya digo que podía encontrarse en Chantal Mouffe y en Ernesto Laclau, por ejemplo, cuando hablan de que toda política requiere siempre de un nosotros, a pesar de que ese nosotros se construye en el propio momento de enunciación y no existe previamente a ese ejercicio de articulación discursiva. Las xenofeministas lo trabajan más desde la filosofía, sobre todo Alain Badiou, desde la matemática, como Fernando Zalamea, pero aún así ha dado lugar como a muchas críticas que comento en el prólogo, que vienen desde Sophie Lewis, que acusan o que critican al xenofeminismo por hacer uso de esas nociones, nacionalismo y universalismo, que pueden tener una carga eurocéntrica, colonial, y creo que el libro, que los desarrollos posteriores que han ido desarrollando cada una de las integrantes por separado, ayudan a matizar esas posturas que en el manifiesto pueden aparecer como bastante burdas y poco sutiles. Entonces, ya digo, la antología tiene ese lado como de venir a llenar vacíos teóricos que había dejado el manifiesto y le habían dado lugar a muchas críticas desde el 2015 que en cierto modo son contestadas por distintos artículos. Pienso, por ejemplo, en Helen Hester tiene un texto que me parece muy interesante llamado Sapiencia y Cuidado, donde aborda la cuestión de la razón, que aquí se refiere como sapiencia, y sobre cómo la razón, por ejemplo, al permitirnos adentrarnos en esas regiones que no son estrictamente humanas, sino comprometernos con lo no humano, o Patricia Reed al decir que la solidaridad debe basarse no en la semejanza, sino en la xenofilia, es decir, no podemos basar nuestro compromiso únicamente con aquello que ya conocemos o que nos resulta familiar, sino que debemos comprometernos también con lo no humano, entendiendo los ecosistemas, entendiendo los animales y las otras especies. ¿Dónde lo he dejado? Perdón, he perdido el hilo. Sí. Bueno, pues por un lado la antología venía a llenar esos vacíos teóricos, pero no solo eso, sino que también haber nuevas vías de investigación, nuevas líneas de trabajo que corresponden a los intereses particulares de cada una de las integrantes, porque creo que ya lo he comentado antes, pero hay que entender que los problemas que comentaba Federico a la hora de englobar estos textos y ponerles y asignarlos a una misma voz que sea de la Moria, es problemático porque realmente la Moria, el único material que ha producido conjuntamente es el manifiesto del 2015, y estos textos en realidad son materiales que han producido las autoras durante los últimos 5 o 6 años, siguiendo líneas que tienen que ver con el manifiesto y con lo que se exponía allí en relación al xenofeminismo, pero desde sus propias coordenadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Patricia Reed tiene el diseño y los temas que más toca tienen que ver primero con una reformulación del concepto de lo humano a partir del trabajo de Sylvia Wynter y otras filósofas que examinan, por ejemplo, cómo la blanquitud ha operado como un requisito de pertenencia hacia lo humano, con lo cual aquí ya se ve como cierto pozo de colonial que vendría a contestar también las críticas a que se trata de una teoría hecha por mujeres blancas para mujeres blancas, o con un seco marcadamente eurocéntrico, a pesar de que es cierto que las 6 integrantes son del norte global y que esto puede determinar en cierto modo las prioridades de su agenda política, pero están en diálogo con teóricas decoloniales, hacen como matices que tienen en cuenta. Por ejemplo, Helen Hester tiene un texto que a mí me gusta mucho, que se llama El género es una tecnología de trabajo, donde no pierde de vista el hecho de que el género en los países del sur global llegó como una imposición colonial, y por lo tanto a la hora de ofrecer una definición tentativa del género, que ella toma sobre todo los discursos del post-trabajo, Silvia Federici, por ejemplo, que examina cómo el género en realidad responde a la necesidad de hacer una división sexual del trabajo desde el proceso de acumulación primitiva, en fin, que en cierto modo está bien para ver cuáles son las referencias particulares de cada una, con qué teóricas están en conversación, con qué teóricas dialogan y a quién interpelan. Y como decía, por otro lado, también está la cuestión de que más allá de los vacíos teóricos que viene a llenar, también abre nuevas vías con nuevos vectores, y ahí el título de la antología, que viene de una entrevista que les hizo un colectivo coreano, cuyo nombre no recuerdo. Ágrafa. Sí. Y que tienen que ver con cuestiones que igual en el manifiesto no aparecían mencionadas, a pesar de que
es interesante lo que comentaba Federico, porque al final, aunque el xenofeminismo es principalmente una política de género, en realidad aborda gran parte de los debates y de los retos contemporáneos en relación a la política, a la economía, a la crisis climática, y digamos que el xenofeminismo en los textos que reúne esta antología como que entran más de lleno en esos debates que van más allá de la cuestión estrictamente del género, ¿no? Por ejemplo, Diane Bauer habla sobre la cuestión del tiempo o sobre cómo el antropoceno cambia nuestra experiencia de la temporalidad en su texto sobre xenotemporalidad. Helen Hester, los textos que reúnen tienen que ver sobre todo con la cuestión de la automatización o de las políticas anti y post-trabajo. Por ejemplo, tiene uno llamado Técnicamente Hembra, donde analiza la forma en que la mayoría de asistentes personales, como Siri, están generizadas y cómo esto nos ha llevado a percibir digamos, la división sexual del trabajo en el contexto de la economía digital con más claridad que al abordarlo sobre personas, es decir, como un dispositivo técnico permite ver cómo operan esas asignaciones de género binarias y demás. O Eddy Arland, que incluye algunos textos sobre xenopoética, que es el tema sobre el que abordaba su tesis doctoral, la xenoescucha de Katina Bartz, es decir, abre nuevos vectores que tienen que ver con todos esos grandes debates que igual en el manifiesto no aparecen, y también hay algo interesante que es sobre lo que va a hablar Alicia, que es que exploran mucho más la relación entre el xenofeminismo y el arte, que es curioso porque en el manifiesto no aparece, a pesar de que el background de la mayoría de las integrantes es ese, ¿no? Es el diseño, es el arte, y aparte está explorando mucho desde la práctica artística, con lo cual creo que te voy a pasar ya la palabra. Sí. Bueno, como dice Tony, estos nuevos vectores que introduce la antología también establecen conexiones con prácticas artísticas. Es cierto que en el manifiesto de 2015 no hay ninguna mención directa al arte, pero las componentes de la Boria están estrechamente relacionadas con las prácticas artísticas, como ya han comentado Federico y Tony. Desde la creación, el diseño, la arquitectura, la música. En concreto, Katrina Burch es artista sonora, Patricia Red es diseñadora, Diane Bauer es artista audiovisual, Amy Ireland explora la creación desde la poesía experimental. Y de este modo el arte atraviesa todo lo que la Boria es. Y se hace evidente también en sus modos de hacer, y en una estética que atraviesa también todo el manifiesto y todo la Boria Cubonix. Y así, de esta manera, la Boria se configura como una alianza múltiple que se ve enriquecida por los diferentes contextos y las diferentes perspectivas de las integrantes. En Protocolos para la transición de fase, de Diane Bauer, habla del arte como traducción. Y dice literalmente: el arte es una función que hace visible lo invisible y penetra en la conciencia mediante un tipo de infiltración con fugas. Y efectivamente, esta potencia del arte como lenguaje que problematiza y pone el foco en diferentes cuestiones nos acerca a esas cuestiones a un nivel cognitivo. Así, el arte, como herramienta que prefigura y configura, puede ser una herramienta que active la especulación, que active la imaginación en torno a pensar nuevos mundos o posibles futuros, o formas de transitar, de navegar la crisis ecológica y de escuchar la urgencia del presente, ¿no? También desde esta potencia del arte para hacernos conscientes de la urgencia climática, por ejemplo, pues se pone de manifiesto el tema de la cuestión de las escalas, que el xenofeminismo pone en el centro como un vehículo para ser conscientes, ¿no?, de esta urgencia. Esto sería un tránsito entre escalas, por ejemplo, las escalas de lo micro a lo macro, que nos llevarían a comprender nuestra realidad y a salir del excepcionalismo humano.
ver más allá, ¿no? de los parámetros a través de los cuales enmarcamos lo humano. De este modo, el arte funcionaría como un mediador entre estas escalas de lo micro y lo macro. Y en concreto, por ejemplo, en las escalas de lo micro, desde el arte, hay diferentes prácticas que nos acercan a esto, como la bioacústica, la sonificación de vegetales, de sistemas rizomáticos, de redes miceliales, que nos acercarían a esta dimensión. También desde lo macro, la escucha de sonidos planetarios. Y un ejemplo de esto es el álbum Clamor de María Arnal y Marcel Vallès, lanzado en el 2021, que tiene una canción llamada Meteoric Ferit, que es la sonificación, es el sonido de una lágrima de San Lorenzo. También en este trabajo hay otra canción llamada Jaque, que es una versión de la canción de Starhawk que escribe Donna Haraway en sus historias de camino. Y justamente hablando del sonido, observo en este ámbito y en la música un lugar especulativo que incorpora especialmente las ideas y las metodologías del xenofeminismo. Katrina Burch habla de la xenoscucha y la forma en la que escuchamos está íntimamente relacionada con la manera en la que estructuramos el pensamiento. De esta manera, el acto de escuchar nos acerca hacia esa xenosolidaridad de la que hablaba Tony, que sería una solidaridad sin necesidad de semejanza. Y así, escuchar nos acercaría a la otredad y sirve en la escucha para sacar a la superficie información a la que no podríamos acceder de otra manera. De esta manera, la xenoscucha es el sonido, o sea, toma el sonido como vehículo para ir más allá de lo humano y también para tejer redes interespecie. Y de esta manera, pues cambiar cómo nos relacionamos con otras especies, otras vidas, tanto humanas como no humanas. El acto de escuchar sería una ampliación de nuestras nociones. Y en este desbordamiento de nuestros conocimientos podemos trazar caminos para pensar, ¿no?, en posibles futuros. Y así el escuchar sería una manera de soñar e imaginar, prefigurar mundos. También Diane Bauer propone la colaboración con la inteligencia artificial para comprender el tiempo fuera de nuestra perspectiva fisiológica. Las inteligencias artificiales están muy presentes en el arte actual, desde la generación de imágenes con inteligencias artificiales GAN, que son redes generativas antagónicas. Un ejemplo de esto sería la obra de Ito Steyer, llamada This is the Future, expuesta en la Bienal de Venecia de 2019, en la cual plantea un jardín del futuro que está generado con imágenes de inteligencias artificiales. Otro ejemplo de esta colaboración con las inteligencias artificiales, otra vez desde el sonido, sería el álbum de Arca Rikiki Bronze Instance, que es una colaboración con un software de inteligencia artificial creado por Bronze, que consiste en 100 versiones de su canción Rikiki a modo de remixes. También la portada de este trabajo es un código QR que lleva directamente a una servidora en la cual el remix se está generando a tiempo real por la inteligencia artificial de manera continua. También un ejemplo muy claro de la incorporación de los temas del xenofeminismo y del xenofeminismo como metodología desde el arte y desde el sonido es la artista Holly Herndon. En su álbum Proto, lanzado en 2019, colabora con Spawn, que es una inteligencia artificial que ella misma crea junto a Matt Dryhurst,
y conciben a Spawn como un eje al que educar, ya que es un modelo de voz que funciona por medio de un entrenamiento que, a través de datos utilizados para enseñar redes neuronales, puede reproducir nuestras propias voces. De esta manera, a través de diferentes sesiones con vocalistas y cantantes de diferentes procedencias, pues incorporan cientos de voces que retroalimentan a esta inteligencia artificial. Las va incorporando, ¿no?, esos datos para generar las propias voces. Y el álbum no solo incorpora la inteligencia artificial, sino que también reflexiona sobre el sentir de la máquina, reflexiona sobre la naturaleza de las inteligencias artificiales y, a su vez, reflexiona sobre la naturaleza de lo humano y sobre las tensiones entre esto, ¿no?, entre las inteligencias artificiales, lo humano, la naturaleza, las tensiones, los diálogos que se establecen, las interconexiones. Y de esta manera el disco Proto pues es una red de voces humanas y no humanas que rompe de alguna manera con el concepto de autoría, ya que explora la colectividad y la multiplicidad, ¿no? También María Arnal, que ya he comentado antes, tiene una colaboración con esta inteligencia artificial, Spawn, de Holly Herdon, en la canción Candela Sibila, que es una canción en la cual aparecen las voces de la inteligencia artificial Spawn, de cencerros de cabras, de vacas, sonidos de ríos, la propia voz de María Arnal. Por otro lado, la artista musical Tammy T también incorpora todo esto en su trabajo, pero en sus conciertos, en sus directos, opera un iluminador ejemplo paradigmático de la extensión protésica del cuerpo a través del sonido, ya que en sus conciertos lleva un strap-on, que es un hilo con arnés, y es un strap-on sonoro que ella misma ha creado y funciona como un sintetizador, es decir, cuando lo golpea con una baqueta, su energía se sintetiza en sonidos y sirve para marcar las percusiones y los ritmos. Así se convierte en una subversión del sistema sexogénero transformadora de códigos. Y su uso del dildo no sustituye al pene, sino que recrea las estructuras del cuerpo usando la tecnología sexual sonora. Y su strap-on sonoro es una potencia protésica resignificadora que evidencia el sexo y el género como una construcción y como cibertecnologías complejas del cuerpo. Su dildo es seno, es el alien. Y bueno, y también, como por mencionar rápidamente otros ejemplos en los que se puede ver cómo las prácticas artísticas dialogan con estas ideas del xenofeminismo, podría ser el colectivo Quimera Rosa, que incorporan el biohacking o el biohackeo en su proyecto Translab y en toda su práctica artística. También la artista Tabitha Rezaire, que en su trabajo realiza una crítica decolonial desde el lenguaje en Internet, o Elisa Crafton, que también realiza una crítica decolonial desde el sonido. Y bueno, esto sería... Es muy bueno esto porque, claro, es un poco lo que venimos hablando sobre todas las digamos, variantes o vertientes que las políticas seno, por decirlo así, o los senos, como decía yo antes, que es un poco bruto decirlo así, pero como todas las perspectivas seno se aplican en el mundo del arte, que es algo que nos parecía, con Alicia comentábamos, que nos parecía muy importante remarcar este aspecto. No sé si lo hemos comentado, pero Alicia, que está aquí, ella estaba trabajando con, de hecho, una serie de piezas o de performance, de trabajo inspiradas en
en un texto concreto que aparece en la antología, de hecho, que Se nos escucha, de Katrina Bartz. Y es curioso este tema, ¿no? Que siempre hablamos de la influencia de los últimos años, de cómo este componente del seno ha estallado como una especie de, como decía antes, como una especie de virus o de parásito que tiene el poder de recodificar, ¿no? De alguna manera todo aquello que toca. Es un gran recodificador a fin de cuentas. Lo que hace un virus es eso, ¿no? Es reprogramar el ADN o el código genético de sus huéspedes. De esa manera, al reprogramarse las estructuras a ese nivel fundamental, es como se operan cambios en la percepción, cambios en el lenguaje, cambios en la forma de relacionarnos con el mundo. Siempre se han de producir a través de una contaminación, y en ese sentido el concepto del seno es un fabuloso contaminador y transformador. Bueno, pues, volviendo con lo que comentaba Alicia sobre las aplicaciones en el mundo del arte, son cuantiosas todas las manifestaciones artísticas que ha habido desde el nacimiento del manifiesto xenofeminista. En ese sentido, yo cuando venía ahora de camino de casa venía escuchando, de hecho, un disco que me había recomendado Tony de Serena Butler, que un disco todo inspirado en fragmentos, en pasajes, en frases del manifiesto xenofeminista. A mí el disco me parece malísimo, pero cada canción se titula con una línea de manifiesto. O sea, hay una que se llama If Nature Isn't Just Change Nature, hay otra que se llama Science is not, bueno, es pedante y rimbombante. Inspirado, pero no está tan mal, es un rollo ambient así, tranquilo. O sea, sin pretensiones. Ya, por eso es que no sé si es el sonido que asocio yo al... A mí me gusta más el rollo duro, pero bueno, lo escucho tranquilamente. Y nada, y esto también tiene que ver lo que comentaba Alicia también de las escalas, las diferentes escalas a las que trabaja, en las que en las que pone la atención la Laboria Cubonix, la importancia de las diferentes escalas. Este es un tema que es una pena, porque en este libro, en esta antología que hicimos con Tony durante, bueno, prácticamente, no sé, un año y pico o un año, no recuerdo exactamente, pero como si fuera una eternidad, estuvimos elaborando y reunimos un montón de materiales. Lo que quiero decir es que sobre el tema de las escalas había unos textos geniales de Patricia Reed que no pudieron ser incluidos en la antología por falta de espacio y esas cosas, y que bueno, que la buena noticia es que esperamos poder incluirlos en una futura edición ya tal vez no de Laboria Cubonix, porque ya sería demasiado, ya de hecho fue toda una película, pues de alguna manera explicarles nuestra idea a las integrantes de Laboria y decirles, oye, mira, que queremos hacer un libro de las 6 autoras, pero que, bueno, que era un poco difícil de entender, ¿no? Porque ellas trabajan por separado, como es obvio, ¿no? Y entonces nuestra intención es reunir para más adelante estos trabajos sobre en particular este texto tan largo que era de Patricia Reed. Orientación en un mundo grande, sobre la necesidad de horizonte, sobre la necesidad de perspectivas sin horizonte. Ahí está. Que es un textazo. O sea, es un textazo en el que básicamente aborda cómo a raíz de la extensión de las tecnologías digitales han proliferado los vectores comunicativos, logísticos, económicos, tecnológicos, que conectan a humanos y no humanos en cadenas de interdependencia e interrelación, y esto hace que proliferen escalas que van mucho más allá de nuestro contexto inmediato y que tienen que ver, por ejemplo, con la escala. Su interés se centra mucho sobre todo en la cuestión de la escala planetaria. Y la escala planetaria es una... se ha puesto en el centro de los debates, sobre todo a raíz del cambio climático, que es, digamos, un reto, un desafío que tiene un alcance global y que, por tanto, exige una transformación de nuestras estructuras de gobernanza, de nuestras perspectivas. También tiene mucho que ver con la cuestión del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, el antropoceno lo que hace es introducir el deep time o el tiempo profundo, que choca de entrada con nuestra experiencia del tiempo, que es un tiempo, digamos, construido a escala humana. O el tiempo a nivel, digamos, computacional,
Claro, que es no lo tenemos curioso. en cuenta. Por un lado, tenemos información que se transmite en cuestión de nanosegundos y por otro lado tenemos toda esa escala de tiempo geológica donde se producen cambios que no son perceptibles de forma inmediata por... Claro, y que las tecnologías, de hecho, las tecnologías avanzadas por ejemplo, de economía, digamos, las operaciones, digamos, bursátiles y económicas que ocurren a cada segundo, es decir, en realidad no es algo de ciencia ficción, ni es puramente especulativo, sino que la propia economía global, informatizada, computarizada, se mueve a unas escalas de tiempo que son también seno-escalas, es decir, son, como dice Jan Bauer, seno-temporalidades, ¿no? Bueno, quería matizarlo por lo que comentabas de las temporalidades que comenta Jan Bauer, que me pareció muy interesante también esta otra aplicación de la seno-temporalidad como un hecho que está ocurriendo a cada instante. Y de la necesidad de representaciones mediadas por la tecnología, que también juega un papel importante el arte. Por ejemplo, el cambio climático es un fenómeno que al no poder ser percibido directamente por individuos concretos, se ha tenido que construir como objeto de conocimiento a partir de modelizaciones climáticas, a partir de distintas tecnologías de extracción y de recolección de datos. Y en el mundo del arte, por ejemplo, se está trabajando mucho en cómo traducir todos esos fenómenos complejos y abstractos de los que no tenemos una percepción directa, convirtiéndolos en formas estéticas más perceptibles y digeribles al nivel de un cuerpo somático, ¿no? O sea, que el arte también puede operar ahí como, bueno, eso, como un mediador de escalas, como una especie de traducción en términos estéticos, y aquí uso estéticos en sentido clásico como aesthesis, o sea, como la percepción o como todo aquello compatible con los sentidos humanos, de forma que toda esa región, digamos, compleja o extrahumana pueda ser objeto ya no solo de conocimiento, sino también de intervención o de navegación, que es un tema que a mí hay un libro que me gusta mucho de Alberto Toscano que se llama Cartografías del Absoluto, publicado por La Competencia, Materia Oscura, que aborda cómo el capital es una especie de entidad monstruosa e inabarcable que elude cualquier tipo de representación, pero partiendo del trabajo de Fredric Jameson existen prácticas artísticas que sí que trabajan en ese hacer visible lo invisible o en esa representación que intente mapear o cartografiar pues escenarios tan complejos como la economía global o como la propia crisis climática. Sí, justamente esa es como la agencia del arte, ¿no? En todo esto y cómo puede dialogar con el feminismo, sí, ese poner el foco, ¿no? Sobre cuestiones que de otra manera son difíciles de ver, ¿no? No son tan visibles. El arte actúa como esa traducción de eso que está pasando. Y bueno, sí, de hecho tiene que ver a nivel del arte también, y tiene que ver con la insistencia que pone la Laboria Cubonis siempre en su insistencia. Una de sus mayores insistencias es tenemos que aprender a relacionarnos con lo abstracto, con las escalas abstractas, que esto tiene que ver con el concepto de alienarse que antes comentábamos. Digamos, tiene que ver con el pensamiento abstracto, justamente, ¿no? La definición que da Jan Bauer de la alienación, digamos, esta alienación productiva que propone la Laboria Cubonis, es una alienación basada en, justamente, que tiene en cuenta el carácter de abstracción. Es decir, si no nos enfrentamos a los problemas, digamos, digamos, a toda escala que tenemos sobre la mesa, desde una perspectiva de abstracción es imposible, digamos, llegar a manejarlos adecuadamente, tal como dice textualmente la Laboria Cubonis. No sé si vamos igual a dar paso o vamos bien de tiempo. Vale, yo quería comentar una cosa en relación a la abstracción, porque en cierto modo el xenofeminismo nace como una crítica a gran parte de las propuestas o corrientes feministas previas por su falta de voluntad a la hora de comprometerse con la virtualidad, la complejidad de la abstracción, que al final son rasgos que constituyen la sociedad contemporánea
y por tanto frente a los que no basta únicamente con retirarse, sino que hay que construir una alternativa, igual que comentaba antes, que con el capital de las mismas características. Es decir, existe una larga tradición de reflexiones feministas sobre el género y la tecnología, que podríamos remontar a Donna Haraway, o incluso yendo más atrás a Firestone, su dialéctica del sexo y demás, y que luego pasa por las ciberfeministas, por el tecnofeminismo de Bachman y en el que finalmente se encuentra el xenofeminismo como la más reciente, digamos. Pero en términos generales, desde el feminismo ha habido cierta reticencia a vincularse con el cambio tecnopolítico, y es perfectamente comprensible porque tanto la ciencia como la tecnología han operado muchas veces como en detrimento de los intereses de las mujeres o como una imposición ideológica velada tras esa apariencia de neutralidad o de objetividad, pero haciendo barbaridades como las que se han hecho desde la ginecología, que nace ya con la vivisección de esclavas negras por parte de ¿cómo se llama el doctor este? Bueno, da igual. Que a pesar de que sea comprensible esa reticencia a vincularse con la ciencia y la tecnología, en la introducción al texto que escribe Laboria explican que, en cierto modo, les molestaba mucho el hecho de que sus intereses, que pasan por eso, por la ciencia, por la tecnología, por las matemáticas, la computación, se consideraban como intrínsecamente patriarcales o masculinos, y que por ello se sentían en cierto modo incómodas por no poder abordar todas estas cuestiones, siendo ellas y reconociéndose como feministas. Pero luego es curioso porque, igual que desde el feminismo se podía considerar que sus intereses eran patriarcales, luego cuando ocupaban los espacios, por ejemplo, creo que no lo has comentado, Laboria Kubonik se reúne en unos seminarios sobre racionalismo, universalismo, que montan varios teóricos vinculados al realismo especulativo, al aceleracionismo, donde se está hablando todo el rato de tecnología, del potencial emancipador de la tecnología, pero no se tienen en cuenta las aportaciones de las teorías feministas de la tecnología, que llevan, pues, desde Firestone mínimo, allanando el camino y haciendo de faro para que luego vengan los aceleracionistas y citen a Cuatro Pavos, pero no a Deleuze y Guattari. A Deleuze y Guattari, pero no citen a Judith Firestone. No, pero sí que ha habido algunas reivindicaciones posteriores, ¿no? Como, de hecho, como el aceleracionismo como una rama del ciberfeminismo. Esto es genial, ¿no? Y se habla mucho de la importancia de Lucy Irigaray. De hecho, la que inicia todo esto es justamente Sadie Plant, que es una de las mayores inspiraciones de Laboria Kubonik también, por este aspecto del tecnofeminismo. Estuvo aquí sentada en el 98. Exacto, antes lo hablábamos y, joder, es increíble. Bueno, Sadie Plant, por supuesto. Hace poco también leía una reivindicación del ciberfeminismo, que Laboria Kubonik, para quien no lo sepa, ellas mismas se autodefinen como herederas directas de las ciberfeministas de los 90, y precisamente de Sadie Plant y de muchas otras, y bueno, y se habla de esta raíz, digamos, esta genealogía del xenofeminismo que proviene del ciberfeminismo. Este es un post en el blog de Xenogothic, puede ser, del Malcolm Kuhn. No me extrañaría, claro, en todo el ámbito de la blogosfera pues se suele hablar de estas cosas, como comentaba, siempre los aceleracionistas, por supuesto, siempre se han marcado con un sesgo, digamos, como es normal, pues de género o patriarcal, por decirlo así, pero como ha ocurrido en todos los ámbitos siempre. Pero luego están esas otras voces que resaltan o recuperan la importancia de Lucy Irigaray, por ejemplo, y de Sadie Plant y de las ciberfeministas como el origen auténtico, real, es decir, o hipotético del aceleracionismo. Entonces el ciberfeminismo como una rama del aceleracionismo, o quizás al revés. Sea como sea, claro, son escuelas que van, justamente lo que decía antes, son escuelas de nuestro tiempo, digamos, que beben de nuestro escenario, de nuestra época actual, y es natural que estén entrelazadas íntimamente, ¿no? Bueno, lo que comentábamos de Sadie Plant es de cajón, pero también se basan mucho las xenofeministas, Laboria Kubonik, en el trabajo de Donna Haraway, como es lógico. Sí, de hecho, no lo he comentado, pero por ejemplo, en relación al tema del universalismo, claro, al final las Laborias se reconocen como hijas desobedientes de Haraway, y a pesar de que conocen todo el trabajo de Haraway en torno a las epistemologías feministas y a la necesidad de un conocimiento parcial y situado, no
equivalente al relativismo, sino como una objetividad digna de su nombre, es decir, que entienda que todos son perspectivas parciales, pero que al ponerlas en común se obtiene una visión mucho más enriquecedora y mucho más realista de la realidad, valga la redundancia, pero entienden que el contexto actual es muy distinto a aquel en el que Haraway reivindicaba las perspectivas parciales, porque todos esos vectores, o sea, toda esa proliferación de escalas, todos esos vectores comunicativos, logísticos y tal, hacen que ya no sea posible determinar la situación como algo dado y perfectamente establecible, ¿no? Claro. Es decir, que Haraway, cuando habla de un conocimiento situado, parece muy fácil llevar a cabo esa política de localización, pero en realidad hoy en día es muy difícil determinar a qué escala está operando las personas que producen conocimiento, y por tanto quizás habría que, bueno, pues reformular la historia de Haraway, pero siempre desde el compromiso con su trabajo como hijas un poco discretas. Sí, es lo que iba a comentar, que hay un momento en el libro que, bueno, que justamente hacen un pequeño, bueno, es uno de los puntos también más interesantes, esa pequeña réplica a Haraway sobre el conocimiento situado. Y la Laboria dice, bueno, esto está muy bien, pero ¿cómo entendemos un conocimiento situado hoy en día? ¿No? Cuando todos nuestros datos y todo lo que es el conocimiento, el flujo de información, ¿cómo funciona hoy en día? Si ya no, realmente la localización trabaja a diferentes escalas, temporalidades, como decía antes, las temporalidades de la economía informática. El conocimiento, digamos, ya no puede situarse fácilmente, ni en un lugar ni en un momento específico. Entonces, esa pequeña respuesta de Haraway es muy productiva. Sí, luego hay, otro punto de discrepancia con Haraway que me parece muy interesante, que es uno de esos nuevos vectores que abre el libro, que tiene que ver con la cuestión del poshumanismo o del ficcionalismo humano, ¿no? Es decir, Haraway en su último libro, Seguir con el problema, se define no como una poshumanista, sino como una compostista. Dice que no somos poshumanos, sino que somos compost, y se muestra en cierto modo crítica con el poshumanismo en la medida en que parece perpetuar el excepcionalismo humano o situarnos en el centro del debate. Y Helen Hester, en su texto sobre sapiencia y cuidado, hace un repaso por todos esos debates contra el excepcionalismo humano, en la medida en que parecen disolver la agencia o parecen impedir que asumamos las responsabilidades particulares que tenemos. Aquí uso responsabilidad en el mismo sentido en que lo usa Haraway, ¿no? Es decir, responsabilidad, tanto la capacidad como la obligación simultánea de dar respuesta y de actuar. Por eso Hester considera que esa razón que reivindican como motor de emancipación feminista es precisamente lo que, al permitirnos un conocimiento exhaustivo, pongamos, de los ecosistemas, por ejemplo, nos hace estar mejor situados, me refiero a los humanos, para encarar la crisis climática, para combatir el desastre ecológico. O sea que, en cierto modo, esa disputa con Haraway pasa por asumir que igual no somos excepcionales en cuanto a las condiciones de nuestra creación, a nuestra gloria o nuestro valor intrínseco, pero sí que somos excepcionales tanto en nuestra capacidad para destruir ecosistemas como en nuestra capacidad también para resolver ese desastre. Claro que sí. Sí, ese es otro punto fantástico también de Helen Hester. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Pasamos a las preguntas? Si hubiera. Estamos procesando Porque si no, hay que procesar mucho todavía. Os recuerdo que esta sesión la publicaremos en el canal de YouTube de NAI. Hola, ahora. Os recuerdo que esta sesión se publicará en el canal de YouTube de NAI, al cual os invito a suscribiros y a ver todo lo que hemos publicado y a dar like retrospectivamente a todo. Sí, podéis verlo a 0,75 de velocidad con mis partes, así compensa un poco. No, y luego aparte hemos podido recuperar pues, muchas de las artistas que mencionaba Alicia, por ejemplo, me interesan, y pues volveré al vídeo precisamente para recuperarlas e investigar por Spotify, por YouTube, por Bandcamp, donde están estos trabajos. Si habéis procesado un poquito y os apetece hacer alguna pregunta, pues aquí tenéis un micro. Hola. La primera vez que leí la palabra xenofeminismo, lo primero que me vino a la cabeza fue la xenofobia. Entonces, a mí me viene una pregunta a la cabeza al hablar de cómo esta alienación es el motor de emancipación feminista por las
xenofeministas. ¿En qué sentido el xenofeminismo, teniendo en cuenta que la xenofobia es un rechazo a los extranjeros, en qué sentido el xenofeminismo es también un rechazo al feminismo que no incluye las feministas que se fijan en esta virtualidad o en esta alienación como todo? Y es decir, las xenofeministas que acaban siendo las que rechazan el antiguo feminismo, o son ellas las rechazadas. Yo haría un apunte rápido antes de darte la palabra, que claro, justamente desde la Warrior Cubonics, ellas hablan de la xenofilia, justamente, que creo que lo comentábamos hace poco, ¿no? En el programa de radio que estuvimos con Oriol, que es curioso como todos estamos familiarizados con la palabra xenofobia, ¿no? Todo el mundo conoce esa palabra, pero no conocíamos, o al menos no es tan popular el concepto de la xenofilia, ¿no? Que sería lo contrario de la xenofobia, y justamente lo que hemos hablado aquí, ese cambio de perspectiva para integrar a los xeno en vez de excluirlo. Entonces, eso por lo que respecta a esa asociación, ¿no? que es muy natural, pero que es curioso también que no lo relacionemos con una xenofilia en vez de con una xenofobia. Es triste, pero es así, y es algo, ¿no? humano, ¿no? Siempre nos quedamos con lo peor del lenguaje y de las cosas. Pero bueno, eso entronca también con lo que preguntabas sobre si hay una presunto rechazo, un presunto enfrentamiento entre el feminismo actual y el antiguo. Claro, no, o sea, precisamente el xenofeminismo hace una operación que me parece como bastante digna de mención, o tiene una voluntad como de diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, no hablaría de rechazo, a pesar de que yo sí que lo he planteado en términos de que se presenta como una especie de reacción a toda esa falta de compromiso con la tecnología, con lo complejo, lo abstracto, pero en el fondo el xenofeminismo lo que consigue es aglutinar o poner en diálogo corrientes de feminismo bastante antagónicas. O sea, en el libro de Hester de 2018 tiene un puente entre el movimiento por la salud de las mujeres ligado al feminismo radical de los años 70, del que ahora tenemos una visión como muy esencialista, transexcluyente, y lo conecta con las luchas por los derechos reproductivos y la autonomía corporal de las personas trans de la actualidad. O por ejemplo también rescata cosas del ecofeminismo, a pesar de que muchas veces perpetúa cierta visión naturalizante de la mujer y naturaliza esa tendencia natural al cuidado por su capacidad gestante. O sea que, y esto también me lo entrevisté una vez a Helen Hester para el CDCB Lab, de hecho, y me lo comentaba, que para ella el diálogo intergeneracional o esa especie de tender puentes en lugar del enfrentamiento, que es un enfrentamiento que, yo lo siento porque vas a escuchar muchas cosas que ya como que esa voluntad de diálogo, ese enfrentamiento tiene mucho que ver con cómo se ha construido la propia historiografía feminista, ¿no? Mediante olas que parecen establecer segmentos de tiempo perfectamente identificables con unas ideas compartidas por todas, como si no hubiera heterodoxas, como las hay en cualquier corriente. O sea, no hablaría tanto de rechazo, y lo xeno, por último, en el xenofeminismo, es verdad que no apunta únicamente a esa voluntad de incorporar lo otro, o lo ajeno, lo extraño, sino que también habla de cierta extrañeza respecto a sí mismo, ¿no? Es decir, cuando publican el manifiesto, una de las últimas líneas habla de que se trata de una arquitectura mutable que, como el software de código abierto, está sujeto a continua mejora y cambio. Es decir, que en cierto modo no se entiende como una propuesta cerrada o totalizante, sino que está en diálogo. Sí, que está en diálogo, que está abierta al cambio, que está abierta a la propia mutación. Está en diálogo, como has dicho, con muchas corrientes, o sea, con el resto de corrientes del feminismo teórico y práctico. Es decir, como bien has dicho, sin ir más lejos, el feminismo radical de los 70, ¿no? Es que esto ya venía de muchas autoras del ciberfeminismo, ¿no? Que también venían como es lógico, pues por un tema generacional, provenían de ese territorio, y que, bueno, no creo que se trate de una confrontación ni de un rechazo, sino más bien de un enriquecimiento de perspectivas, ¿no? Se van agregando capas. Hay líneas rojas, o sea, el xenofeminismo es un transfeminismo y no van a entrar en diálogo con ninguna postura transexcluyente. No, eso ya lo descartaba, lo dejaba por asumido que por supuesto está descartadísimo la perspectiva transfóbica, eso sin duda. Otra pregunta por aquí.
Eso sí que sería una línea, digamos, una confrontación. Eso sí, ahí sí que habría confrontación y hostias. Yo, interpelando un poco a Alicia, me ha interesado particularmente el tema de la xenoescucha, con la música y tal, y me interesa particularmente. Entonces, claro, yo ahí encuentro un conflicto que de hecho es extensible no solo a la práctica musical o artística, sino a muchos de los presupuestos teóricos del xenofeminismo. Es decir, dentro como eje central del xenofeminismo, esta idea de alienación, o de, a mí me gusta más la palabra extrañamiento, ¿no? Este salirse de lo ya sabido, de lo ya asumido, de lo antropocéntrico, en este sentido pues comentaría con el posthumanismo, incluso con el antihumanismo en determinados aspectos, ¿no? Claro, el problema que encuentro yo aquí es en el recurso a la tecnología cuando se emplean inteligencias artificiales que finalmente han sido entrenadas con inteligencia humana, es decir, con conocimiento humano, y por tanto son una extensión, una versión aumentada, digamos, de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, claro, la paradoja para mí es que esta xenomúsica, xenoescucha, xenoarte, xeno lo que sea, viabilizado a través del recurso de las inteligencias artificiales, hasta que no, si es que algún día sucede, ¿no? Y me pongo especulativo, no se da la famosa singularidad tecnológica, es decir, el momento en que las máquinas empiezan a modificarse a sí mismas y a construir versiones mejoradas de sí mismas. Esto ya ocurre, ¿eh? Claro, pero finalmente, en el mundo del arte sobre todo, finalmente las inteligencias artificiales se nutren de datos generados por los humanos, se nutren de conocimiento humano. Luego no pueden ser no humanas en este aspecto, por decirlo de algún modo, y ahí es donde encuentro yo el conflicto, porque este salirse no puede ser definitivo de ninguna de las maneras, porque en su raíz misma está el conocimiento y la razón humana. Ahí lo dejo, ¿eh? Claro, yo creo que justamente esto es lo interesante, ¿no? Y por ejemplo, es lo que plantea Holly Herdon con su trabajo, porque concibe Spawn, que es la inteligencia artificial que ella crea junto con Matt Dryhurst, no como una herramienta que usar, sino como un ente con el que convivir de alguna manera, y por eso habla mucho como de concebirlo como un eigen. Pero claro, obviamente pues es una inteligencia creada por ellos, pero yo creo que ahí está como lo interesante, en plan el diálogo entre esas tensiones que se generan entre los límites de la agencia, ¿no? De esa inteligencia artificial, y cómo a través de generar un conocimiento por medio de datos humanos, pues sí que se empieza a desarrollar de manera independiente a esos datos humanos, se empieza a generar conocimiento por otro lado. Entonces, creo que justamente en ese trabajo de Holly Herdon esto se hace explícito y como que se pone sobre la mesa, ¿no? En plan, esta cuestión y estas tensiones que operan. Entonces, reflexiona su trabajo también de manera temática en sus letras, se reflexiona sobre esto, sobre estos límites, o por ejemplo también habla del sentir de la máquina. Y claro, es de una manera ficcional, pero habla del sentir, ¿no? de Spawn, pero claro, obviamente lo está escribiendo Holly Herdon. Entonces es una especie de práctica especulativa que a través de la ficción pues genera esas reflexiones. Claro, en este sentido, lo que me refiero yo es que en este sentido, me parece igual o incluso más interesante la conjugación de inteligencia artificial más randomización, más azar, en tanto que el azar sí que escapa a la voluntad humana, sí que es xeno, es decir, es exterior a nosotros completamente, y ahí es donde veo yo quizás una vía de trabajo incluso más interesante, ¿no? Claro, por eso te decía hace un momento, te había apuntado que esto ya ocurre realmente en el diseño de inteligencia artificial. Realmente no es todo determinista, o sea, todo lo que está ocurriendo ahí son procesos aleatorios ya. De hecho, son procesos incluso rizomáticos, como opera la inteligencia artificial. Se está especulando ya con un funcionamiento de hecho muy similar al de los cerebros humanos, cuando
cuando, por ejemplo, si tienes cuando tienes un accidente y pierdes un pedazo de masa gris cerebral o una parte de tu cerebro queda anulada por lo que sea, el cerebro siempre busca la manera de recolocar esas mismas funciones en otro lado. O sea, no es algo matemático determinista, que si tú quitas un trozo, pues ese trozo, digamos, se va, ¿no? Digamos, no, todas esas funciones se vuelven a regenerar por otras partes, ¿no? Actúa de una manera siempre rizomática. Esto es el funcionamiento del cerebro. Y se está descubriendo que la inteligencia artificial funciona de la misma manera. Es decir, incluso se está hablando de un funcionamiento especulativo, hipotético, e incluso podríamos llamar ya emocional a nivel de inteligencias artificiales. O sea que en realidad no hay, aunque por mucho que las tecnologías estén diseñadas por los humanos en principio, quizá el error es justamente pensarlas como herramientas, como decía Alicia también, el enfoque de la herramienta y del uso. Quizá esto es lo que nos hace perder de vista que la herramienta está funcionando por sí misma, de hecho, en realidad, y quizá no tenemos tanta importancia como creíamos en ese funcionamiento. Sí, lo que me ha venido a la cabeza una cita de Sadie Plant que dice que tanto las mujeres como las máquinas han estado hasta ahora al servicio del hombre, pero están preparadas para atencionarlo. Exacto. Una de las máximas de Sadie Plant, siempre apocalíptica, pero qué grande, porque con todo ese apocalipticismo completamente, digamos, intencionado para provocar, pero qué bien, de qué manera tan increíble se anticipaba un poco a ese cambio que se produjo paralelo entre el desarrollo o la evolución de las máquinas y el despertar del feminismo en el siglo XX, ¿no? En fin, Sadie Plant, ídola total, y nos quedamos con este pensamiento de que las máquinas en realidad no son nuestras herramientas, y quizá nosotros somos sus herramientas. Y quizá deberíamos empezar así a enfocar las cosas, no solo es decir, con todo lo que tiene que ver con lo no humano, ¿no? Porque siempre las máquinas o las otras especies resulta que son nuestras herramientas para algo, ¿no? Herramientas de trabajo, herramientas de tiro, incluso los propios humanos entre nosotros nos tratamos como herramientas, ¿no? Entonces, quizás es el fallo de todo. Hola. A mí se me ocurrió un poco en la línea de lo que ahora comentabais y cuando explicaba Alicia lo de María Arnal, lo de los cantos de paloma en sus músicas y todas estas cosas, estas apropiaciones que se hacen, si ya hay como algún tipo de corriente que esté llamando a esto apropiacionismo cultural, o si se están generando tensiones al respecto, como si pones un paseo africano. ¿Cómo? Yo no me quedé con la... Bueno. O sea, no como tal, pero bueno, yo creo que sí que está puesto un foco crítico sobre el usar por ejemplo, plantas para sonificarlas y dónde están los límites de diferentes prácticas artísticas que incorporan pues animales, plantas... Sí, esto con el bioarte pasa un montón, o sea, se debate. Yo me acuerdo que en Hangar, en el Wet Lab, que se llevan a cabo prácticas de biohacking, por ejemplo, con Quimera Rosa y tal, la primera fase fue la creación de un protocolo para establecer ciertos límites a la hora de, bueno, trabajar con biomateriales es un tema peliagudo y tenemos que establecer ciertas pautas éticas o ciertas líneas que hay que seguir. Yo sé que es verdad que con el tema de lo no humano en relación, o sea, cómo explorar lo no humano en relación al arte, sí, tengo bastantes recelos porque me recuerda cuando hubo el boom de la ontología orientada a objetos y de repente todo el mundo se puso a hacer bots conversacionales para ver cómo hablaban las plantas o a poner una piedra en medio, o sea, al final a atribuirle características humanas como el lenguaje o como la comunicación o como la afectividad o la emocionalidad, que al final no me parece un gesto nada post-antropocéntrico, sino que es una antropomorfización bastante absurda. Claro, de hecho es que yo creo que sería una ontología orientada a objetos mal entendida, porque lo que nos dice la ontología orientada a objetos es que todos los objetos son entidades en sí mismas, es decir, son sujetos en sí mismos, así que... Bueno, tiene que ver con su banalización y por eso antes cuando comentabas lo de que el prefijo xeno siempre tiene la capacidad de activar y de transformar, me preocupa un poco que se pueda abusar demasiado del prefijo y que pierda todo ese potencial, o sea, quiero decir... Sí, totalmente, claro, pero bueno, ¿qué quieres? O sea, nada es inexpugnable al mal uso y al... ¿no?
y al final seguramente todo se tuerza, es decir, eso es lo que siempre ocurre, así que tampoco seamos tan inocentes de pensar que esto va a ser que va a surgir un concepto que va a ser la solución de la humanidad, ¿no? Más bien será al contrario. Buen cierre. Sí, con eso, vale. Bueno, yo quería saber un poco de tu experiencia con la escucha, que al final la que más práctica tiene aquí estableciendo un diálogo con el arte eres tú. Sí, bueno, mi relación con la escucha es sobre todo de manera teórica, ya que he realizado una investigación partiendo de esta idea de Katrina Burtz, y en concreto en mi investigación parto de esta idea para hablar de sonoridad y de la potencia del sonido como vehículo para plantear posibles futuros en clave queer, en clave interespecie. Entonces analizaba en esta investigación diferentes prácticas artísticas que desde el sonido plantean o construyen futuros, en lo que he dicho, ¿no? En clave queer. Y más allá de eso, en mi práctica artística lo exploro desde la performance y desde también como la ficción, la capacidad ficcional y la potencia que tiene ese imaginar, ¿no? Bueno, también hay un punto muy guay de performance y de la performance general como un espacio para desnaturalizar el cuerpo, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con tu uso de las prótesis, con esa desconexión entre la asunción del cuerpo como algo dado y como un solo cuerpo físico para un solo yo, como que explicaba Blanc. Claro, sí, justamente en mis performances encarno a un personaje drag para tratar un poco, bueno, el aceleracionismo de género que plantea el feminismo y explorar la no binaridad de género. Y también ir más allá del humano, ¿no? Con justamente la expansión del cuerpo a través de prótesis y también prótesis sonoras, ¿no? Como, sí, para expandir la noción del cuerpo como algo fijo, algo dado y como una estructura y a su vez el género. Claro, es que es súper interesante la perspectiva digamos, de tanto la teoría protésica del género despreciado como todo lo que tiene que ver con una construcción, digamos, artificial ya no solamente a nivel estético, a nivel de la estética o de las artes, sino es lo que habla Jan Bauer en el libro también cuando habla de la libertad, ¿no? Es decir, Jan Bauer dice que la libertad es algo que hay que construir y por tanto es algo sintético. Quiero decir que al final todo este concepto de la sintetización, que tiene que ver con lo maquínico, lo no humano, lo que presenta, lo inanimado incluso, todo aquello que es seno, de hecho, tiene que ver con lo sintético y con la construcción, digamos, consciente de cosas como la libertad, por ejemplo, como dice Jan Bauer. No existe la libertad en un estado natural, entonces, como no existe seguramente los códigos de género en un estado natural, es decir, son construcciones y por tanto, quizá a veces solamente nos fijamos en las construcciones negativas y Dan Bauer nos recuerda esto, que la libertad es algo que también hay que construir y que por tanto es una especie de alienación. Y esa es la frase famosa del manifiesto que decía la alienación es la labor de la construcción de la libertad. La última pregunta, pasamos. Bueno, muchas gracias primero para la charla, fue muy interesante. Y creo que mi pregunta es un poco más general y me interesa si en el xenofeminismo te dicen algo sobre el riesgo del seno de ser simplemente incorporado y apropiado por el capitalismo, por ejemplo. Y si dicen algo sobre como que tiene que tener el seno para no perder esa fuerza para poder contagiar y transformar. Bueno, o sea, en el manifiesto como tal se abordan cuestiones relacionadas con la economía política, como por ejemplo la incompatibilidad, o sea,
Hester, sobre todo la que está más especializada en cuestiones económicas y sobre todo analiza el tema de la reproducción social o de todas esas tareas de cuidado que relaciona con las políticas post-trabajo. O sea, ahora, por ejemplo, está escribiendo un libro con Nick Sirnek, que es uno de los defensores del aceleracionismo que defiende la automatización del trabajo, y Helen Hester adopta una postura crítica porque entiende que la automatización se centra únicamente en las fábricas y en las oficinas y deja de lado todo el espacio doméstico o el hogar, donde las mujeres históricamente han estado haciendo como un montón de trabajo no remunerado. Y en cierto modo como habla de la incompatibilidad de implementar el xenofeminismo dentro del sistema de producción capitalista y por tanto de la necesidad de construir un postcapitalismo que además también tiene algo de xeno en la medida en que cuando hablando de postcapitalismo ese post opera un poco también como un marcador de futuro, pero que a diferencia del anarquismo, del comunismo, que sí que son propuestas digamos ya demarcadas y muy específicas, cuando habla de postcapitalismo habla de, también apela a ese futuro extraño, ese futuro otro. Quiero decir, en el libro sí que hay textos donde entran temas de trabajo, post-trabajo, que permiten entender el compromiso del xenofeminismo con un cambio en la estructura económica y en la realidad material y por tanto, a pesar de que pueda ser, supongo que fácilmente asimilable porque el capitalismo es capaz de captar cualquier tipo de disidencia y transformarla o ponerla a su favor, no será por la laboria, porque la mayoría son... eso también indica como cierto conflicto dentro del colectivo, porque hay algunas que vienen de una sensibilidad política más anarquista y otras que vienen de la sensibilidad política más comunista. Igual que hay algunas que apuestan por la descentralización del poder y otras que apuestan por el centralismo democrático, o sea que hay un cierto tal, pero que todas son anticapitalistas. Sí, pero tampoco hay que olvidar que de dónde proviene también un poco lo que comentaba al principio, que el xenofeminismo también proviene del aceleracionismo en cierto modo, o al menos en todas sus integrantes están familiarizadas con las corrientes aceleracionistas. Bueno, ya sabemos que el aceleracionismo puede tener diferentes vertientes, hacia un lado o hacia el otro, pero si algo comparten tanto aceleracionistas como de izquierda como de derecha, es la aceptación, en cierto modo, de los componentes del potencial libidinal que tiene el capitalismo para generar dentro de su propio seno cosas que vayan más allá. Es decir, todo lo que ocurre dentro del capitalismo, esto lo decía Mark Fisher, no necesariamente va a reforzar el capitalismo. Esto es una idea que puede ser bastante canónica, como que todo lo absorbe el capitalismo y todo al final conduce al capitalismo, pero Fisher creo que decía en alguna parte que no, que en realidad hay cosas que se escapan del propio capitalismo y eso es parte también es parte y no parte del capitalismo. Así que el xenofeminismo en realidad, como todo aceleracionismo, no sería tan ingenuo como para pensarse a sí mismo fuera, ¿no?, del capitalismo, porque eso sería imposible. Claro, independientemente de las preferencias políticas económicas, como comentaba Doni, de cada una de ellas. Pero bueno, esto es un tema complejo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ha sido una sesión espléndida. Si queda alguna duda, ya no hay más preguntas, pero podéis adquirir el libro que tenemos aquí. Y de hecho, en la librería tenemos un pequeño altar dedicado a Olo Bionde, que es una editorial pues admirable que no lo hemos. Y nada, muchas gracias. Gracias.